tardes, profesora. Voy a hablar sobre los depresores centrales no selectivos. Vamos con la anestesia general, que es el estado transitorio reversible de la depresión del sistema nervioso. Entonces, es central inducido por drogas específicas y caracterizado por la pérdida de conciencia, la sensibilidad, la motilidad y los reflejos. Es como decir, una anestesia viene sin dolor, la supresión del dolor en su objetivo principal. Entonces, aunque no es el único, ¿no? En las etapas de la anestesia general se puede dividir en 4 etapas: el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3 y el periodo 4. Es una indicación analgésica de acción sobre los centros superiores en la etapa 1. En el periodo 2 es la excitación y el delirio, y en el periodo 3 viene como una anestesia quirúrgica. En el periodo 4 viene la parálisis vulvar. Entonces, en la clasificación según la vía de administración, los agentes inhalares y los agentes endovenosos. Viene la farmacogénica vía de administración respiratoria, la absorción, alveolo capilar, disfunción pasiva y la eliminación respiratoria. Analgésicos generales como los inductores vienen como caracterizadas generalmente por la inducción rápida y evita segunda fase de anestesia. Suplemento de efecto de analgésico, corta duración de efecto y se administra por vía aérea. En los analgésicos generales inductores viene como la ketamina y la profosol. Viene como unos sedantes hipnóticos que reducen la actividad, moderan la excitación y calma al paciente. Los hipnóticos producen somnolencia y facilita el sueño que de manera óptica. En conclusión, podemos hablar que los analgésicos generalmente son agentes farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central y pueden administrarse por vía endovenosa y como inhalándolo. Y ahora voy a hablar sobre los depresores centrales selectivos, que es lo contrario de no selectivos. Podemos hablar que uno de los principales es la epilepsia. Es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. Entonces, la epilepsia puede ocurrir como resultado por un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida como un traumatismo o un derrame cerebral. Hablando de convulsiones, es un movimiento incontrolable de los músculos que pueden suceder cuando las células nerviosas en el cerebro se irritan, sobreexcitan o algo sobre la presión sobre ellas para que no funcione correctamente. Los fármacos antipilépticos, sitios de acción, es en el bloqueo de los canales, bloqueo del CA, los bloqueos de los canales NA y la activación de los neurotransmisores del GABA. Antagonistas del ácido glutámico. Las enfermedades también podemos hablar como también del Parkinson, el trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. En el daño de las células nerviosas del cerebro provoca una caída en los niveles de dopamina. Es lo más principal, lo que causa los síntomas de enfermedades del Parkinson. Los analgésicos opioides es el analgésico que alivia el dolor sin alteración de la conciencia, modifica la interpretación del dolor, la cual no implica que no se siga transmitiendo la información dolorosa. También se puede utilizar unos relajantes musculares como que actúan la unión neuromuscular, interrumpiendo la transmisión de los impulsos desde el nervio motor del músculo esquelético, provocando parálisis y relajamiento en una forma reversible. En la clasificación química puede ser el paquicurare y el leptocurare, que son el paquicurare moléculas pesadas generalmente compuestas en aromáticos y heterocíclicos. La molécula leptocurare es la molécula del peso molecular más bajo, generalmente compuesto por alifáticos. En conclusión, los fármacos bloqueados neuromusculares son utilizados para relajar los músculos esqueléticos con el fin de facilitar la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y condiciones quirúrgicas óptimas. También los anticonvulsiones son utilizados para el tratamiento crónico de la epilepsia y el tratamiento agudo de
Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana González y les hablaré acerca de los estimulantes centrales. Aquí vamos a encontrar lo que son los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos. En antipsicóticos, son utilizados mayormente para problemas mentales como la esquizofrenia, problemas como alucinaciones, delirios, impidiendo la recaída. Estos actúan interfiriendo la transmisión de la dopaminérgica cerebral, lo que bloquean los receptores dopaminérgicos de 2. Aquí encontramos lo que son los fenotiacinas y el butirofenona. En los antidepresivos, son mayormente usados para la depresión y clínicamente útil. Potencia las acciones de noradrenalina y la serotonina en el cerebro. La noradrenalina y la serotonina son dos neurotransmisores que producen que esto regulan el nivel de alerta, la atención y vigilancia en el cerebro. Encontramos antidepresivos heterocíclicos como la imipramina. También encontramos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina como el fluoxetina. Y al final tenemos lo que son los ansiolíticos, que con los ansiolíticos se trata lo que es la ansiedad. Aquí encontramos los que son las benzodiazepinas, que estas van a actuar sobre el sistema nervioso central, con un efecto tranquilizante, produciendo sueño y aliviando la ansiedad. Gracias. Dentro del tema de los anestésicos locales podemos identificar que son fármacos que bloquean la conducción del impulso nervioso. Asimismo, este medicamento bloquea los canales de sodio que permiten que el canal permanezca cerrado y de manera inactiva. Asimismo, la anestesia local viene a ser la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo sin pérdida de los controles funcionales vitales del ser humano. Asimismo, tienen una facultad de ser vasoconstrictores. Dentro de su clasificación podemos encontrar dos grupos, que son el grupo éster y el grupo amida. Dentro del grupo éster, los que tienen mayor larga de efecto más prolongado viene a ser la tetracaína, y luego tenemos a la cocaína, la procaína, la benzocaína y a la cloroprocaína. Sus restricciones en este tipo de fármacos y sus efectos vienen a ser una visión borrosa, convulsiones e inclusive mareos. Dentro del grupo amida podemos encontrar a la lidocaína, bupicaína, mevicaína, prilocaína, propivacaína, donde los más fármacos con mayor prolongación tenemos a la bupi, que inclusive viene a ser la más tóxica. Sus efectos adversos de este tipo de medicamentos vienen a provocar un colapso cardiovascular. Dentro de los antipiréticos podemos decir que son unos medicamentos que tienen una acción potente sobre la fiebre y el dolor. Están indicados para las fiebres altas y el dolor intenso. Entre ellos tenemos el metamisol, al cloricidato de lisina, al ketorolaco, inclusive al diclofenaco. El mecanismo de acción de este tipo de medicamentos vienen a inhibir la síntesis de prostaglandinas y normalizan el control de la temperatura hipotalámica. Hay que indicar de que la fiebre viene a ser un aumento de la temperatura por más de los valores normales, que va desde los 36.5 hasta los 37.5 de temperatura, y que estos medicamentos son usados cuando hay este aumento o se evidencia que hay un aumento de temperatura en el paciente. Como siguiente tema tenemos a los AINES. Los AINES vienen a ser unos fármacos que actúan en búsqueda de aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. Son antiinflamatorios no esteroideos. Su mecanismo de acción está basado dentro del proceso de inflamatorio, donde podemos ver que las células tienen un origen en donde el ácido araquidonínico entra en contacto con la enzima ciclooxigenasa, lo que pueda generar la COX-1 y la COX-2. La COX-1 está dentro de todas nuestras células y la COX-2 se producen por medio de alguna lesión o una enfermedad que pueda tener el ser humano. También se evidencia la participación de las prostaglandinas, que permiten que se evidencie el dolor y la fiebre, asimismo también como la protección de los órganos vitales como la mucosa gástrica. Lo que hacen los AINES es poder bloquear la COX-2, que como consecuencia o como efecto inmediato puede repercutir en la disminución del dolor, la disminución de la fiebre y la disminución de la inflamación, pero también como un efecto adverso puede prevenir o puede presentar un daño en la mucosa gástrica. Dentro de estas AINES podemos encontrar al diclofenaco, al ecrecofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, al meloxicam, al celecoxib y a la endometocacina. Son medicamentos que debemos tener un mayor control, ya que a su determinado consumo a tiempo largo pueden ocurrir o tener efectos adversos de